Por la amable audiencia, reciban un fraterno saludo a todos los que se conectan a I-99. Nosotros, como la bancada del Partido Social Cristiano, nos abstuvimos. Comprendemos que el Estado ecuatoriano necesita tener herramientas jurídicas, legales y operativas más efectivas. No estoy diciendo que la ley presentada no era efectiva, más efectivas porque tenemos que enfrentar con éxito la lucha contra una delincuencia diferente. Esto no es el delito común. Vivimos enfrentando y combatiendo el crimen organizado, el narcoestado y narcotráfico. Entonces, le comento que como bloque del Partido Social Cristiano votamos igual que el bloque de Creo, nos abstuvimos y he podido notar a lo largo de todas estas semanas una marcada animadversión por parte de varios asambleístas de dos bancadas que están en la asamblea, que son Pachacutic y UNES, a todo lo relacionado con la Policía Nacional, es decir, una pública oposición a cualquier iniciativa legislativa que oriente a robustecer la institucionalidad y operatividad de las fuerzas en general, Fuerzas Armadas, fuerzas policiales, fuerzas militares aduaneras, fuerzas del orden del tránsito. Entonces, es una postura que se ubica cómplice de la delincuencia, cómplice de los delincuentes y que a mí particularmente en esta lucha contra el crimen organizado considero que debemos de ser mano fuerte, aquí no hay cómo ser tibios, aquí no hay cómo trabajar a favor de ideologías políticas. La semana antepasada tuvimos la ley de la seguridad ciudadana y la Universidad de Ciencias Políticas, Ciencias Policiales, que tampoco la fomentaban este mismo gremio presentan cuestionamientos a toda norma que otorgue robustecimiento, fortalecimiento de las fuerzas policiales. Y esto es preocupante. Ahora, usted de alguna manera pasa el tiempo desarrollando sus actividades en Quito, en la sede del Parlamento. ¿Cómo entender? Es que para el resto de los ecuatorianos nos resulta pues incomprensible la actitud de los integrantes de estas bancadas legislativas. Usted pasa algo de tiempo allá entre semana, ¿no? ¿Qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que se pretende? Porque es prácticamente como hacer añico la poca institucionalidad que le queda al país. Bueno, yo creo en la institucionalidad del país, de la Asamblea. Creo que hay bastantes políticos con sus agendas que cantan volverán, volverán, retornaremos, regresaremos. Y esto claramente significa que ellos están empujando una agenda política que busca desarmar a la ciudadanía, que busca debilitar a las fuerzas del orden y esclavizar al pueblo ecuatoriano, porque eso es una dictadura. Una dictadura busca tener el control donde el Estado es el papá y el resto son sus hijos que tienen que obedecer, someterse a un estilo de servidumbre. Y estos son sus agendas políticas y el pueblo ecuatoriano tiene que tener, ahora que vienen las seccionales, los ojos abiertos y vigilar quiénes van a ser sus candidatos, qué promulgan, qué impulsan y no dejarse llevar por las pasiones de lo que está de moda, lo que sale en televisión, lo que son personajes, entre comillas, populares, sino más bien personas que tengan credenciales de responsabilidad, de servicio, de vocación, porque también hay que tener vocación. Yo no creo que cuando alguien se levanta dice, yo voy a servir a mi ideología. No, todos queremos un Ecuador de cambio, un Ecuador seguro para nuestros hijos, de oportunidades para todos los ecuatorianos y sobre todo trascender de nuestra situación actual a convertirnos en lo que nos merecemos. Un país, una potencia rica, biodiversa, segura, donde todos tengamos oportunidades para progresar. ¿Cómo se siente Geraldine Weber cuando le toca votar precisamente en determinados temas con estas bancadas legislativas? Me refiero con la bancada de UNES y de Pachacuti que tienen este tipo de propósitos. Bueno, yo creo que nosotros vamos y hacemos lo correcto. A mí me parece que honestamente le falta al Ejecutivo más diálogo. Le falta hacer PowerPoints de sus propuestas, explicarlas de mejor forma. Yo creo que hubo mucha gente que pudo haber votado a favor de allanarse a la ley del Ejecutivo, pero al presidente y a su equipo de legisladores le falta eso. Yo creo que también le falta comunicar un poco mejor, porque créame que los de UNE son espléndidos comunicadores, grandes comunicadores, y toda la vida este ataque yo lo veía al ministro Carrillo, qué pena,
qué pena, qué falta de respeto, cómo lo pisoteaban y lo arrinconaban siendo él un ministro, ¿no? Y así cuando no hay, cuando son débiles, cuando les falta personalidad, carácter, o se sienten inseguros por tal vez falta de conocimiento político, falta de experiencia, esos son los resultados. Tenían una mejor ley. Yo digo, la ley de nosotros, de la Comisión de Seguridad, era buena, pero esta era mejor. ¿Qué es lo que buscaba el presidente Lazo con su ley? Primero, que no se les quite a los policías los caballos y los perros. Empecemos con cosas sencillas como estas. Estos mismos legisladores que se jactan y se llenan la bocota de luchar a favor del aborto, ahora luchan por los perros y los caballos en supuestas manifestaciones pacíficas. Y que vea, yo amo los animales, pero supuestas manifestaciones pacíficas donde no deberían estar en peligro los caballos, no por parte de los policías, sino de los manifestantes. Punto número uno. Punto número dos, el Ecuador vive un estado de zozobra, de miedo, de crimen organizado. Necesitamos robustecer las fuerzas de la policía. ¿Cómo? Incluyendo las entidades complementarias que eran, según el Ejecutivo, de seguridad subsidiaria. No es que iban a salir con armas y una historia de vaqueros y vamos a matar, vamos a disparar a matar. No, subsidiaria, que puedan hacer uso legítimo de la fuerza en el último ratio, que su vida o la vida de alguien más esté en peligro. Y en situaciones actuales, como por ejemplo las fuerzas militares de la aduana, ¿dónde están ellos trabajando? ¿Dónde está el contrabando? ¿Dónde está el narcotráfico? ¿Donde no llega la policía? ¿Donde sus acciones son geográficamente en lugares diferentes y diferentes diametralmente? Entonces necesitan ellos no tener un arma de adorno, sino tener una respuesta ante el crimen al que se encuentran sometidos. Y asimismo, la Comisión de Tránsito, que también en las carreteras donde no tiene potestad la policía, se encuentran en graves problemas. Hace poco no hemos visto lo que le pasó lamentablemente a que se le robaron el carro, que lo sometieron, a los servidores de la seguridad de tránsito. Y así, obviamente, que esto no es un problema que lo va a resolver la ley, que ayuda, que coadyuva, que fortalece, de acuerdo, pero aquí también, como yo le decía a usted, estimado periodista, tiene que haber voluntad política para ejercer cambios, para fortalecer, para financiar, para capacitar, para trabajar de la mano de todas las entidades policiales, para aumentar el número de policías. Entonces estamos delante de un fenómeno social gravísimo, desatendido. No pensemos que la mejor ley va a solucionarlo si el Ejecutivo sigue Es una viajando. herramienta, Es una definitivamente es una herramienta. herramienta. Permítame, Verónica Landeta tiene otras inquietudes para usted. Solo para cerrar el tema, ¿cómo está? Buen día, asambleísta Weber. Solo para cerrar el tema. Bueno, ¿y hacia dónde va el destino de esta ley? Del uso legítimo de la fuerza. Bueno, ¿Qué, qué nos espera a los ciudadanos en ese sentido? bueno, ya se manifestó el presidente. Él dijo que va a fortalecer el accionar policial en la lucha contra la delincuencia. Yo creo que debemos de trabajar unidos, no atacarnos, y esto es algo que lo veo en la Asamblea, que es una tarima para hacer espacios políticos, sino realmente fortalecernos desde los diferentes ámbitos. Yo una de las cosas que quisiera que le llegue al presidente es que se enfoque en lo social. Él tuvo una gran oportunidad de regresar de la muerte a la vida. Estaba con una patita fuera de la presidencia y debió haber regresado enfocado en lo social, en trabajar con el pueblo, en la seguridad. Lo vi en una entrevista con su homólogo Petro colombiano y no hace referencia al crimen organizado. Yo no sé por qué quiere ser agradador. Tiene que hablar de las realidades que vive el país para encontrar soluciones. No viajando se van a solucionar estos graves problemas, sino enfrentándolos y combatiéndolos. Asambleísta Weber, usted ha dicho que algunos tienen agendas en la Asamblea, algunos partidos, algunos bloques. Es verdad, algunos hilvanan para sus propias agendas, pero otros también hacen lo propio. ¿Qué pretende el Partido Social Cristiano con esta denuncia presentada en la Fiscalía General del Estado en contra de la directora de la SENAE, por lo que ustedes llaman, tiene un, ¿cómo se llama? ¿Cómo es un Título. título? Que no está definitivamente bien estructurado y bien consagrado. Entonces ustedes han ido y han puesto la denuncia en la fiscalía porque dicen que sería pues esto definitivamente un nombramiento que genera miles de millones de dólares para el Estado que ha sido perjudicado por este mal nombramiento. ¿A qué se refiere? Mire, esto es una vergüenza. Las aduanas siempre han sido polémicas, han sido controversiales y han sido los botines de los gobiernos de turno. Esto es lo que debe de cambiar. La Constitución de la República dispone que son atribuciones del presidente escoger
constitucionalmente a personas capaces por su competencia. La señora Ríos tiene un título que fue acreditado en una fundación en Chile, que aquí, oh sorpresa, apareció en el Cenecit porque nosotros estamos trabajando con investigación internacional para tener toda la documentación que el día de mañana vamos a presentar la segunda parte de lo que presentamos el día jueves de la semana pasada. Entonces la señora resulta que es parte de una red gigantesca donde están defraudando al Estado, donde se tienen multimillonarios contratos y eso tiene que acabar. Nosotros encontramos en ella incongruencia. Por ejemplo, tiene un título de una fundación que no está regentado por nuestra ley, pero que sin embargo el Cenecit le aprueba. Yo pedí información al señor Pozo, que es el secretario del presidente, y me envió información tratando de justificar su legalidad. Ella tiene una posición ilegal, una designación, habiendo tanto profesional capacitado. Nos llama la atención por qué poner una persona que no cumple con los requisitos y que trabajó para un gran grupo conocido de comerciantes de Cuenca, el grupo El Juri. Entonces nosotros queremos que toda esta red de corrupción termine, que se Sí, sí. esclarezca, que se transparente por qué se posicionó a una persona a ejercer un cargo tan importante, tan polémico, si no tenía las credenciales ni los requisitos. Asambleísta Weber, ¿molesta la señora Ríos en el tema de aduanas o definitivamente cuál es el trasfondo? El tema de esta cadena usted dice, de corrupción, porque ahí como que no queda claro, ¿no? Ustedes van y presentan en la fiscalía el tema de su título. Ok, habría que investigar, ¿no? Porque usted sabe muy bien que a veces títulos otorgados en el extranjero, a veces la CENESID no los reconoce. Habría que ver qué es lo que dice la autoridad en ese sentido. Pero ¿y lo otro? ¿Cuál es el verdadero trasfondo? Bueno, la Fiscalía levantó ya un expediente de más de 30 cuerpos, acuérdese del caso Danubio, en el que la posta también reforzó la posición de Juan Alcancela, que llegó a la oficina de María Antonieta Reyes, que es la asistente directita, o sea, el brazo derecho de la señora Carola Ríos, para ofrecer 3 millones de dólares por el cargo de jefe de operaciones de aduana para el señor Sergio Peña. Este es uno de los casos. Y asimismo, desde el íntimo amigo del señor presidente, el señor Pons, han habido también eh, esta red de posicionamiento de personas para una finalidad. ¿Y cuál es la finalidad? Tener los cargos de la aduana. ¿Y por qué? Porque de la aduana usted conoce que hay un escáner, por ejemplo. El escáner decide qué pasa, qué no pasa. ¿Y quién dirige el escáner? ¿Por qué no se está controlando de una forma pertinente las acciones que están incumpliendo en la aduana? ¿Por qué no se está sancionando con todo el rigor de la ley a estos funcionarios que son malos funcionarios, cuyos nombres hemos podido identificar, que vamos a presentar el día de mañana porque tenemos las investigaciones realizadas Okay. para que se determine el grado de responsabilidad en toda esta red ilícita de corrupción que se ha ido tejiendo en un gobierno que está plagado de mala fama y que lamentablemente tiene que limpiar su nombre. Por eso, conjuntamente con el compañero Luis Almeida, hemos recabado toda la información, hemos llevado el jueves pasado las acciones de este caso, de esta red que ofertaba a entidades públicas, ¿en donde? En Guayas, Pichincha, Cotopaxi, Azuay, y que en el caso de la directora del SENAI, que tengo entendido que la señora Carola Ríos también pronto va a renunciar a este cargo, nosotros hasta las últimas consecuencias vamos a ir demostrando las denuncias con todo el respaldo jurídico para llevarla a un juicio político a la señora, porque la señora no debería estar en esta posición ejerciendo esta designación como directora general del Servicio Nacional de Aduanas, haciendo quedar mal al presidente Lazo. Entonces hay que esclarecer, haciendo quedar mal al gobierno, haciendo quedar mal a la institución, una institución plagada de corrupción, que hoy nosotros estamos trabajando para que se transparente toda esta red de corrupción, toda esta maraña que se ejecuta, lo del escáner, lo de los contrabandos, lo de todo lo que sucede dentro de la aduana, estos malos funcionarios tienen que salir de sus posiciones, de sus puestos. Lorena Vázquez continúa con la entrevista. ¿Cómo le va? Estamos dialogando con Geraldine Weber, asambleísta por el Partido Social Cristiano. Usted dijo algo importante, Geraldine. Usted dijo, nosotros nos abstuvimos en el tema de la votación del uso legítimo de la fuerza y esto dio que la Asamblea mantenga la propuesta de este proyecto de ley
orgánica que regula justamente el uso legítimo de la fuerza. Entonces, de aquí ya pasa a registro oficial, solamente acogiendo una de las observaciones que realizó el presidente Guillermo Lasso. Sin embargo, por otra parte, usted dijo, tenía buenas observaciones, tenía buenas modificaciones que se podrían haber agregado a este proyecto del reformatorio de la ley. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? El tema, como usted mencionó, que efectivamente no hay comunicación y que como no hay comunicación y no me cae tan bien, entonces prefiero abstenerme, o realmente cuál es el futuro y cómo serviría esta ley, estas observaciones que en su momento lo planteó el presidente. Mire, yo considero que la objeción parcial realizada por el Ejecutivo era buena porque robustecía desde el lado jurídico, desde el lado legal, la seguridad y soberanía del Ecuador. El problema del presidente y del gremio de asambleístas que tienen es que no sociabilizan los temas. No se esfuerzan esa milla extra para lograr sus objetivos. Y lo vemos en esa tibieza a lo largo de el año y un poquito más que han estado en funciones. Yo creo que el hecho de que hay una marcada animadversión por parte de asambleístas contra el bloque de Creo, contra el presidente, también afecta. Pero yo creo que tenemos en común el deseo de sacar adelante el Ecuador y trabajar juntos desde los diferentes ámbitos, fortalecer la seguridad y lograr que el presidente aterrice a las necesidades del pueblo ecuatoriano. Él ha dicho que él va a reforzar a la policía, que va a reforzar a las Fuerzas Armadas, que está trabajando de la mano con el ministro Carrillo. Hay que ver. Ya, yo creo que estamos un poco cansados de escucharlo prometer cosas que no cumple. Yo le deseo a él todo el éxito, porque el éxito de él es el éxito del pueblo y está en mis oraciones, de hecho, pero realmente es frustrante y decepcionante ver que es un presidente que no tiene palabra, que no tiene voluntad de hacer cosas y cambios, o la fuerza quizás no la tiene, para lograr lo que el país espera, y por eso es que se le trepa a UNE, se le trepa a Pachacutic, porque él no toma decisiones rápidas, adecuadas, eficaces, fuertes, decisivas, y eso es lo que vivimos. Él es nuestro presidente, es nuestro máximo líder y al que debemos de seguir, pero si el presidente ha dejado el barco libre, se fue en un helicóptero, se bajó del barco, estamos como navegando en una turbulencia sin un capitán, y ese es el sentir del pueblo ecuatoriano y ese es mi sentir personalmente, ¿no? Yo creo que a él le falta un poco más de fuerza en sus acciones y en sus decisiones. Y sin duda el diálogo también y este acercamiento y ya dejarse, como digo yo, de peleas entre bandos, entre el Ejecutivo y el Legislativo, que efectivamente se vio desde el día 1 de su gestión. Henry Avelino continúa con la entrevista. Gracias. Estamos con Geraldine Weber, asambleísta por el Partido Social Cristiano. Usted habla de que Guillermo Lasso es nuestro presidente, es la máxima autoridad, de que todos tenemos que unirnos, de que necesitamos manos duras. Pero la Asamblea también está en deuda, Geraldine. La Asamblea no ha puesto mano rápida. El problema de la delincuencia nos ha comido a todos, no es solo responsabilidad del gobierno nacional. La Asamblea allí también se ha quedado. Los asambleístas no se ponen de acuerdo, los asambleístas no proponen, solamente esperan. Y en ese ámbito, Geraldine, justamente va, ¿qué más tienen que esperar? Depende de la Asamblea exclusivamente de lo que propone el presidente. ¿Por qué la Asamblea no propone hacer cosas rápidas, inmediatas, leyes rápidas, inmediatas, ponerse de acuerdo entre todos? Porque la delincuencia nos pasa factura todos los días a los ecuatorianos, al más sencillo, al más pudiente, a todos. Bueno, yo le comento que he presentado la ley que va a reformar varias leyes, la ley de educación, la ley de salud, para trabajar desde tres aristas. La arista principal, que yo considero que es la prevención. Si trabajamos en prevención de drogas, de consumo de drogas en los colegios, en los hogares, en las comunidades, vamos a reducir la violencia. Ese es mi aporte a la sociedad. Luego, en la misma área de la prevención, considero que hay que incorporar una materia en todos los colegios de lo que es la adicción, lo que sucede en el cerebro del adicto, de los riesgos que tiene el joven por tomar decisiones inapropiadas, porque los fenómenos sociales de los colegios, donde pululan los narcotraficantes, donde está de moda consumir y es barata la H, y donde los contextos familiares son de violencia, es muy fácil perder a nuestra juventud. Una de las razones que me motivó a presentar esta ley es para ayudar a minimizar el impacto actual de violencia, de drogas en la ciudad y en el país. Y luego esta misma ley que pretende trabajar una vez que entre al Ministerio de la Ley,
de inmediato con los jóvenes que padecen de esta enfermedad y que están en estado de indigencia, con salud, para que puedan abrir las puertas de los hospitales y puedan ser desintoxicados, con alianzas público-privadas para que puedan continuar el proceso de rehabilitación y así nosotros poder reducir todo lo que significa las drogas. ¿Drogas qué son? Cárceles, hospitales y muerte insensata del que consume y el que padece en un acto de violencia por el estado de consumo del que tiene esta enfermedad. Entonces, si nosotros reducimos el consumo de drogas en nuestro Ecuador, vamos a reducir el hacinamiento en las cárceles, vamos a reducir la violencia en las comunidades y en los colegios, y vamos a emprender desde lo más, yo diría, efectivo, desde la prevención, la rehabilitación y el emprendimiento de nuestros hermanos que están golpeados por esta enfermedad. Yo creo que ese, por un lado, es el aporte que yo he presentado para trabajar hacia lo que usted dice, todos juntos trabajando por nuestro Ecuador. Segundo, ¿qué podemos hacer como asambleístas? Ponernos la camiseta tricolor, amarillo, azul y rojo, y buscar el diálogo. Yo creo que las puertas con Saquicela, con el presidente Saquicela, están abiertas. Yo creo que es un hombre sensato, un hombre coherente, que está poniendo los temas para debate en primer orden. Por ejemplo, estamos con el tema de la seguridad, debatiendo el tema de las universidades. Ahora, hay que trabajar desde el Ejecutivo también para que las personas comprendan cuál es la posición del presidente. Por ejemplo, nosotros como Partido Social Cristiano nunca íbamos a estar a favor de esa ley tributaria, esa ley impuestera. ¿Qué es lo que hicimos? Ahí sí votamos en contra. Pero cuando vienen propuestas como la de allanarse a una ley que fortalece la seguridad, robustece la seguridad y que es mejor que la que presentamos desde la Comisión de Seguridad, hay que apoyar. Porque no se está apoyando al presidente ni a un gremio político, se está apoyando en la seguridad del pueblo. Porque miren, todos los asambleístas somos como aves pasajeras, nos vamos a ir, pero las instituciones se quedan y esas son las que hay que fortalecer, porque ellas son las que tienen el monopolio de la seguridad y trabajan por rescatar la vida y por imponer una cultura de paz en un estado alterno de narco, de crimen, de violencia, que tiene que cambiar. Si no ayudamos, si no nos ponemos la camiseta tricolor, ¿a dónde vamos a llegar? Geraldine, bueno, en la práctica no pasa. El discurso es bonito, pero en la práctica la Asamblea todavía no lo hace. 7:54, Alberto. Agradecerles, asambleísta, y por supuesto son las reacciones que se van generando en el país, ¿no? Luego de lo que ocurriera el sábado en la legislatura. Y por supuesto en torno al otro tema que es gravísimo, porque ayer, y lo mencionábamos más temprano, escuchábamos las declaraciones de la directora general del SENAE, del Servicio Nacional Aduanero, Carola Ríos, porque ella habla de presiones políticas, de llamadas, pero ya lo decíamos nosotros, era importante que diga exactamente quiénes están detrás de estas presiones, porque es grave. Hablaba de que hay gente que quiere impedir la adquisición, la instalación de los sistemas de escáner en los puertos y en las zonas aeroportuarias también de nuestro país. Es un tema gravísimo que esperamos pues tenga una respuesta contundente también. Que tenga un excelente día. Gracias por atendernos. 7:55. Geraldine Weber es asambleísta de la bancada legislativa del Partido Social Cristiano. Vamos a la pausa. Ya volvemos.